¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo, a un nuevo artículo de En todo caso. Lo más probable es que este capítulo lo estamos emitiendo en el puente de diciembre. ¿Pero por qué es puente de diciembre? El 6 de diciembre del 78 se produjo lo que viene siendo el referéndum para la aprobación de la Constitución española en nuestro país. Entonces nosotros hemos decidido, Jesús Juan, hola, elaborar un artículo, un capítulo relacionado con este tema. Sin embargo, no lo vamos a hacer solos. No lo vamos a hacer solos porque vamos a traer a un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, a Roberto Luis Blanco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. Antonio, Jesús, Juan, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Muy bien, muy Bienvenido en bien. todo caso. Placer, un verdadero gusto. Encantados de tenerte aquí. Roberto Totalmente. es colaborador habitual. Roberto es colaborador habitual de La Voz de Galicia desde el 94 aproximadamente. También es Ayer. conferenciante y ensayista. Ha publicado docena y media de libros, por lo menos. Ya nos podrás desarrollar tú con mayor holgura. Y hoy se encuentra aquí con nosotros pues, para evaluar lo que fue ese proceso de transición de la dictadura a la democracia española y qué trajo consigo, ¿no, Roberto? Que yo creo que esa es la pregunta, una de las preguntas más fáciles que podemos decir, pero que tiene en sí muchísima trascendencia y muchísima complejidad lo que fue la transición española, ¿no? Sí, sí. Bueno, la transición fue un proceso respecto del cual hasta hace unos años había un alto consenso, ¿no? En el sentido de que la transición había sido un proceso modélico, con dificultades. Esto ocurre en la vida, ¿no? Que uno tiende a olvidar lo malo y a recordar lo bueno, y esto había pasado con la transición, ¿no? Pero en términos generales, la transición fue una transición modélica, pacífica, con la única excepción del terrorismo de ETA y de otros grupos terroristas, pero sobre todo de ETA. Y fue una transición que condujo al país de una dictadura a un régimen democrático, plenamente democrático, que es hoy uno de los regímenes democráticos mejor valorados del planeta. Está entre los 10, 8 o 10 regímenes democráticos con mejor valoración del planeta, ¿no? La transición fue un proceso complicado que si se analiza desde los libros es distinto que cuando se vive. Yo la viví, era un chaval relativamente joven, estaba a punto de entrar en la universidad, pero la verdad es que fue apasionante, ¿no? Eh, todo lo apasionante es que son las cosas complicadas. Nos levantábamos por la mañana y cuando nos levantábamos por la mañana no sabíamos muy bien qué es lo que iba a pasar. Uno tenía que estar pendiente de los periódicos, de las televisiones, de las radios, porque te podías desayunar con cualquier noticia. Pero en términos generales, yo soy un defensor profundo de las grandes decisiones que se toman en la transición y del método, ¿no? Que es el método del consenso, del acuerdo, del pacto, de la reconciliación nacional, todos elementos que hoy están siendo puestos en discusión por algunos incluso negados, en lo que yo creo que es un grave error y un grave paso atrás, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero si no estoy mal, creo que es una de las pocas o la única transición que ha pasado de un régimen totalitario a una democracia de una manera totalmente pacífica, al menos por parte de lo que se podrían decir los dos bandos, que en ese momento eran más que todos los bandos sindicalistas que representaba el PSOE y los bandos, bueno, del Movimiento Nacional, que eran los del partido de gobierno. Sí, en realidad, efectivamente, la transición fue una transición pacífica en el sentido, no porque no hubiera algún tipo de violencia, que la hubo, no hubo algunos asesinatos, aparte de los de ETA, asesinatos de la extrema derecha, asesinatos de algunos otros grupos de extrema izquierda, como el FRAP y el GRAPO, ¿no? Hubo momentos de tensión. Cuando fueron asesinados los abogados laboralistas de Atocha, hubo un momento de tensión muy serio, un momento de tensión muy, muy importante, ¿no? Hubo tentativas de golpe de Estado, incluso alguna posteriormente, con posterioridad a las primeras elecciones democráticas. Pero efectivamente hay un dato que yo creo que apuntas esto, Juan, que es importante reseñar, ¿no? Una de las características de la transición política española es que la transición se produce muchos años después de finalizada la guerra civil y finalizado el periodo más duro de la transición, perdón, de la dictadura, ¿no? De hecho, teóricos importantes españoles como Juan Luis, habían politólogos importantes, Juan Luis, que trabajó en la Universidad yo creo que en la Universidad de Yale, apuntaban que el régimen había dejado de ser hacía tiempo un régimen totalitario para pasar a ser un régimen autoritario, que no es una diferencia menor, ¿no? Y la sociedad había experimentado un gran proceso de modernización. Esto es muy importante reseñarlo, es decir, las estructuras políticas en gran medida seguían siendo las mismas,
no había partidos políticos, no había pluralismo democrático, no había elecciones, no había libertad sindical, no había derecho de huelga, no había derechos y libertades fundamentales, pero el país había experimentado un cambio muy profundo, ¿no? Las encuestas que se hicieron en ese momento y con posterioridad daban por resultado que había una mayoría muy grande de españoles que deseaban ya un régimen democrático, que estaban a favor de la reconciliación nacional, de superar las diferencias de la guerra civil. Es decir, la sociedad había madurado mucho, ¿no? Para decirlo de una manera clara, la sociedad era mucho más moderna que el régimen político. Cuando Suárez pronuncia aquella frase que ha pasado a la historia, ¿no? De hacer una frase que le escribe, según él lo cuenta en sus memorias, un periodista gallego que fue asesor del presidente Suárez, Fernando Ónega, ¿no? Esa frase de hacer a nivel oficial o institucional normal lo que en la calle es sencillamente normal, ¿no? Bueno, pues en gran medida esa frase describe muy bien lo que pasó en la transición en España. Es decir, la democracia era un elemento que no produjo ninguna disrupción en la mentalidad de los españoles. Una gran parte de los españoles deseaban vivir en democracia. Esto es distinto que cuando uno sale de una dictadura que se ha instaurado hace poco tiempo, que la violencia, para decirlo de una manera clara, no es lo mismo el caso chileno, el caso argentino, donde todavía las heridas abiertas estaban ahí muy abiertas y muy heridas sangrantes, que el caso español, donde las heridas más duras, es cierto que sabía que Franco había ordenado fusilar no Franco, el régimen de Franco, ¿no? Había ordenado fusilar, él había firmado las penas de muerte, pero en fin, un tribunal militar había condenado a muerte a 5 personas que habían sido ejecutadas muy poco tiempo antes, pero es verdad que la fase totalitaria del régimen se había superado y estábamos en un momento que permitió hacer la transición con relativamente pocos costes, ¿no? Insisto, con la transición del terrorismo, ¿no? Esta es diríamos, la gran mancha negra de la transición, es sin duda esa. Totalmente. Que también no solo se trata en el caso español de que se haya logrado pasar un régimen democrático y una democracia que, bueno, ya ha durado más de 40 años, sino que creo que es especialmente importante que se sientan las bases de lo que hoy en día es uno de los, seguramente, de los estados de derecho de referencia para todo el mundo, precisamente por tener una constitución como la que tenemos, donde tiene un sistema de garantías de las libertades individuales, de los derechos individuales, y esto fue precisamente gracias a ese periodo tan convulso que luego sí se fue calmando hasta el punto en que la transición era inevitable, porque al final también, como bien comentas, cuando la sociedad va caminando y se van dando ciertas condiciones, ciertas situaciones, la sociedad misma es la que va dictando qué es lo que necesita. Y hay muchas veces en que la sociedad dicta que sencillamente se va a poner un régimen democrático por unos años, pero que luego, que poco va a durar. Va a ser una democracia frágil. En el caso de España, y de hecho es algo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos, es que precisamente se sentaron unas bases sólidas de democracia, acompañadas además con un Estado de Derecho ejemplar, que sí, tiene sus críticas y hoy en día es natural que se puedan poner en duda algunas cuestiones, pero no podemos dejar de lado dónde estamos comparativamente con el resto del mundo, ¿no? Sí, yo creo que señalas un aspecto en el que me gustaría insistir, ¿no? Sí. En comparación además con el pasado, Jesús, que es el siguiente. Vamos a ver, en España llevamos ahora, desde que se aprueba la Constitución en el año 78, 40 años, prácticamente 40 años de régimen democrático, un poco más de 40 años de régimen democrático. Esto es la primera vez que ocurre en la historia de España. La única democracia, diríamos, que se vive en España con anterioridad es la de la Segunda República Española. Yo le explico siempre a mis alumnos que la democracia exige una condición sine qua non y es que haya sufragio universal masculino y femenino, si no, no hay democracia, ¿no? Y el único periodo en la historia de España donde hubo sufragio universal, hubo periodos constitucionales menos convulsos que el de la Segunda República, como el de la Restauración, pero el único periodo democrático previo es el de la Segunda República, que es, sin embargo, un régimen profundamente convulso, con una, diríamos, polarización política gravísima desde el primer momento, con intentos revolucionarios como el del 34, golpes de Estado fallidos como el de Sanjurjo y luego finalmente el golpe de Estado del 36 y el inicio de la Guerra Civil, ¿no? En la historia constitucional española lo que había ocurrido es que no habíamos conseguido asentar un régimen constitucional salvo en el periodo de la Restauración, que dura 40 y tantos años, ¿no? Vamos camino de superar
el periodo de duración de la Restauración, que duró 47 años, pero sin democracia, claro, allí no había democracia, no había sufragio universal, no había los derechos y libertades tal y como están hoy, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que tras 40 años, eso es el sol, lo que se está viendo Ah, es el sol, me había extrañado muchísimo. es el reflejo del sol que pasará, habrá un momento en el que pasará, pero quizás si movemos un poco. No, no, No pasa No, nada. no creo que haya ningún tipo de mayor... Parece que ya- estás iluminado por el más allá. Totalmente. Por el Espíritu Santo, quien se veía, sí, bueno, sí, efectivamente. Bueno, estamos pasa nada. avalados para hablar de este tema. Parecer al Espíritu Santo esto como que le gusta. Es como si hubiese inspiración Da más divina para... autoridad, claro. No, os decía que 40 años de democracia, por tanto, primera cuestión, ¿no? La pregunta que se puede responder es ¿por qué 40 años de democracia? Es decir, ¿por qué razón, Sí. primera vez en la historia de España, el régimen político dura 40 años, que son además los 40 mejores años de la historia de España, sea cual sea el elemento que se utilice como elemento de medición? Sí, Desde el punto de vista económico, de igualdad entre los españoles, de igualdad territorial, de desarrollo de los derechos y libertades, de desarrollo e inclusión de las relaciones internacionales y de inclusión de España en el mundo, diríamos, en el mundo internacional, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, pues yo creo que esto tiene que ver de manera muy directa con un elemento fundamental y es el hecho de que se sientan unas, como muy bien decías, Jesús, unas bases que tienen que ver con el hecho de que la Constitución, que es un gran pacto histórico, la Constitución es más que una norma jurídica, es un gran pacto político, un gran pacto histórico por la libertad y por la democracia. La Constitución es aprobada por el 90 y tantos por ciento de los diputados, por el 90 y tantos por ciento de los senadores, es aprobada en todas las comunidades autónomas con gran diferencia, en la que más en Cataluña, este es un dato que hay que resaltar, donde más gente vota a favor de la Constitución es en Cataluña. Y por tanto, bueno, pues ahí se sientan las bases de un acuerdo muy profundo. La propia Constitución es fruto del consenso, es decir, la propia Constitución no contiene, entendiendo por consenso, la decisión de no incluir nada en la Constitución que fuera inaceptable para alguna de las partes que la negocian. Esto es el consenso al final, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando era imposible llegar a acuerdos, el tema se sacaba de la Constitución. La Constitución es aquello que Carl Schmitt, ese teórico de la Constitución alemán, en fin, que estuvo durante muchos años por sus concomitancias con el nacionalsocialismo durante muchos años apartados, pero que era un intelectual de primerísima fila, ¿no? Llamó, con referencia a la Constitución de Weimar alemana de 1919, un texto apócrifo, ¿no? Un texto apócrifo es aquel en el que se eliminan todos los elementos de discrepancia y se dejan abiertos los elementos de discrepancia para que luego se puedan ir cerrando. Bueno, hay temas en la Constitución que no fue posible solucionar. El tema de la interrupción voluntaria del embarazo no había acuerdo. Era un tema en el que no había acuerdo y como no había acuerdo lo que se hizo fue dejarlo sin cerrar en la Constitución o el propio modelo territorial, ¿no? Había quien era partidario de un modelo territorial más descentralizado, quien era partidario de un modelo territorial menos descentralizado, quien era partidario de que se generalizase la autonomía, quien era partidario de lo contrario, y la manera de hacer, bueno, pues fue dejar eso sin cerrar en la Constitución, ¿no? Cierto. Ese yo creo que es el gran éxito, ¿no? El gran éxito de la Constitución, fijaros una cosa que es muy importante y que a veces no señalamos con la suficiente importancia, yo se lo digo muchas veces a mis alumnos, ¿no? La primera alternancia en Francia tras la aprobación de la Quinta República, pero sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, se produce cuando llega Mitterrand al poder, casi prácticamente 40 años después de acabada la Segunda Guerra Mundial. En Italia, el primer ministro no demócrata cristiano, el partido de Alfred y de Gasperi, que es el que, diríamos, dirige el país después de la Guerra Mundial, el Partido Demócrata Cristiano, el primer ministro no demócrata cristiano, Giovanni Spadolini, del Partido Republicano, es primer ministro italiano en los años 90. O sea, habían pasado 40 años, ¿no? Aquí la primera alternancia en el poder se produce 3 años después de aprobada la Constitución. O sea, en el año 78, 4 años después. En el año 78 se aprueba la Constitución, en el año 82 gobiernan los socialistas. Y con esta Constitución ha gobernado el Partido Socialista, diríamos, de Felipe González, que era un partido socialdemócrata al estilo europeo. Ha gobernado UCD, que era un partido que venía de la dictadura, como decíais antes. Ha gobernado el Partido Popular, ha gobernado de nuevo el Partido Socialista que con una orientación muy diferente,
con socios muy distintos, con Podemos, etcétera, y por tanto, bueno, la Constitución ha resistido esa prueba, que es una prueba muy importante de la alternancia, ¿no? Con la Constitución se ha podido gobernar, ¿por qué? Pues porque la Constitución permite interpretaciones diversas, esto es lo que tiene que ser, y formas distintas de entenderla, ¿no? Sí. Has traído a colación hace unos minutos el tema de los resultados en España y comunidades autónomas del referéndum celebrado el 6 de diciembre del 78 y tenemos aquí, de hecho, habíamos impreso los datos para tratar sobre todo muy en concreto el tema de Cataluña, que es lo que has hecho referencia hace nada. Básicamente, 87%, 87,9% de los votantes aprobaron la Constitución, pero efectivamente lo que has dicho tú en Cataluña forma parte de esas 4 comunidades autónomas donde se sobrepasa el 90% a la hora de aceptar la Constitución. Entonces, es muy paradójico como después de 40 años, bueno, diría 30 años después, una de las comunidades autónomas donde más tensión constitucional se está generando, sobre todo en el modelo territorial, es donde previamente más aceptación tuvo a la hora de aprobar este texto constitucional. Resulta paradójico, ¿no? Yo, Resulta paradójico, sin duda, Antonio, y hay algo que, si queréis, resulta todavía más paradójico, que es un tema en el que yo he insistido mucho en muchos de los textos en los que me he referido a este tema, ¿no? Y es que en España, al contrario de lo que ocurre, o sea, hay dos grandes modelos de construcción federal. Yo sostengo que España es un régimen federal, no se llama así, pero en realidad España es un país que funciona como un país federal. Hay gobierno compartido, hay gobierno dividido, y por tanto es un país de naturaleza federal, ¿no? Cuando se dice que es distinto del federalismo americano, no, digo, cuando se dice que es distinto el federalismo americano, bueno, todos los federalismos son distintos, el americano es distinto al alemán, el alemán es distinto al suizo, el suizo es distinto al canadiense, es decir, que ¿a qué iba? Es curioso, ¿no? Hay dos tipos de formas de llegar al federalismo, a través de la descentralización o a través de la unificación. Estados Unidos es el primer modelo, ¿no? Desde la diversidad más absoluta o desde la diversidad de los 13 estados, que eran muy distintos entre sí, de los 13 estados originarios que ratifican la Constitución de Filadelfia, elaborada en 1787, se llega a el régimen federal, que es un régimen que tiene por finalidad, diríamos, centralizar. Es un régimen que tiene por finalidad construir un país único a partir de diversidad de soberanías. En nuestro caso se hizo lo contrario, fue descentralizar un país, ¿no? Bien, lo curioso de esto, y ahora voy directamente a lo que plantea Antonio, ¿no? Lo curioso de esto es que cuanto más se ha ido descentralizando el país, más se ha ido radicalizando el nacionalismo. Y esto es una cosa, yo algunas veces lo he explicado, si me permitís la forma coloquial de decirlo, que cuanto más se alimenta al monstruo, más le crece la barriga, ¿no? Es decir, que en lugar de ocurrir lo que sería lógico esperar, y es que a medida que descentralizas, que concedes más competencias, que concedes más poder, la reivindicación disminuye, lo lógico, esto sería, diríamos, en lógica formal, esto sería lo normal. A medida, si usted lo que pide es autonomía, cuanto más autonomía le doy, más satisfecho está usted. Bueno, pues lo que ha ocurrido es justamente lo contrario, ¿no? Y esto es lo que explica esa tensión constitucional, que no es solo una tensión contra la Constitución, sino contra la descentralización que ha permitido la Constitución, hasta el punto de llegar a la reivindicación secesionista, que obviamente la Constitución prohíbe, ¿no? Que la Constitución la permite, como no la permite ninguna Constitución del mundo. O sea, esto cuando se dice es que la Constitución española no permite ninguna Constitución del mundo. Las primeras referencias de la Constitución americana hablan de una Constitución de un país único e indivisible, ¿no? Un país, una nación única e indivisible, ¿no? Bueno, el Tribunal Constitucional Federal alemán resolvió esta cuestión en relación con Alemania en una sentencia y en un párrafo de 5 líneas. O sea, no es necesario dictar una gran sentencia para establecer este tema, ¿no? Por tanto, es cierto, ¿no? Es curioso que en el lugar en donde la Constitución es más aprobada con una más amplia mayoría, sin embargo, sea el territorio donde más tensión hay hoy. Lo que ocurre es que los nacionalistas han trabajado para esa tensión. Es decir, lo que ha ocurrido en España, desde mi punto de vista, es que los nacionalistas han trabajado en eso que ellos mismos llaman la construcción nacional, que en el fondo es una forma de trabajar por la desnacionalización de España y la nacionalización de Cataluña. Y esto, bueno, pues ha dado resultado, con un control estricto de los medios de comunicación, con un control estricto de los medios de comunicación públicos, quiero decir, incluso con una presión sobre los medios de comunicación privados, con un control extraordinario de la escuela, etcétera, etcétera. Bueno, pues se ha conseguido efectivamente que la sociedad catalana sea hoy una sociedad dividida en dos, partida prácticamente por mitades,
50-50 entre la sociedad que diríamos es partidaria de mantenerse dentro del país y de mantener los lazos con España, que son lazos seculares, o sea, son lazos de 500 años, no son lazos de antes de ayer, ¿no? Totalmente. Algunas veces cuando explicas esto fuera de España, en Italia o en Alemania, bueno, la unidad alemana es de 1870, la unidad italiana es de 1870, es decir, que España es una de las naciones, uno de los Sí. estados más antiguos, más viejos de Europa, ¿no? Y por tanto, hombre, tiene poco sentido plantear esto, ¿no? Ayer vi que en una manifestación en Bilbao, a la que se celebró hace unos días, a favor de la independencia del País Vasco, participaba una cosa que creo que se llama Ardecha Astur, o Erdecha Astur, que también pide la República Asturiana Independiente, es decir, que el nivel diríamos, de disparate no tiene, no tiene, no tiene límites, ¿no? Sí. Cuando se produce yo cuento una anécdota en un libro que escribí sobre estos temas que se titula El laberinto territorial español, cuento una anécdota cuando se produce la revolución cantonalista en Cartagena, ¿no? Bueno, y en otras partes de España, en Andalucía, etcétera, ¿no? Los cartageneros sacan un comunicado en el que dicen que quieren mantener relaciones de buena vecindad con todas las naciones del mundo y también con la nación murciana. Bueno, pues esto es, claro, el nivel de delirio y de disparate no tiene límites. Pero bueno, justamente eso ha pasado incluso, yo soy colombiano y en la época de la transición colombiana de hacer parte del Imperio Español a ser una república independiente, muchos pequeños pueblos arguían justamente eso, que tenían una independencia y una cultura completamente inferior a la provincia a la que pertenecían. Pero el caso español definitivamente es muy curioso y de hecho muchas voces nacionalistas que se pueden decir de las regiones españolas tienen una especie de argumento y es decir que la votación del 6 de diciembre era ilegítima por la presión pasada, por el miedo pasado de que si no votaban sí a la Constitución era el continuismo del régimen. ¿Qué piensa usted acerca de ese tema, de esa opinión? ¿Es legítima la votación del 6 de diciembre o...? La respuesta, Juan, es fácil, ¿no? Quien dice eso o lo dice desde una desinformación absoluta o desde una absoluta mala fe, desde cualquiera de esas dos cosas, ¿no? Uno puede estar muy desinformado, sin mala fe, y creer que que la gente fue a votar el 6 de diciembre con miedo, con presión, incluso con alguna angustia, o por el contrario puede decir eso por una manifiesta mala fe, ¿no? No, es absolutamente falso, ¿no? El 6 de diciembre la gente fue a votar con absoluta y total tranquilidad. Los sobresaltos que hubo hasta ese momento, hasta el 78, fueron sobresaltos que procedían sobre todo de los atentados terroristas de ETA, ¿no? Estos eran los sobresaltos, bueno, los sobresaltos, incluso entonces había otros dos grupos terroristas de extrema izquierda, el FRAP y el Grapo, y algunos pequeños grupos terroristas de extrema derecha, ¿no? Pero a la altura del año, yo no digo en el 76, en el 76 las cosas fueron complicadas, incluso yo creo que ahí hay un punto de inflexión que es la designación de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, ¿no? Que se produce en junio del 77, ¿no? Ese es el punto de inflexión, cuando deja la presidencia del gobierno Carlos Arias Navarro, que hablaba con el lenguaje del régimen pasado, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas de no me temblará el pulso, que eran muy típicas de los políticos del franquismo, no me temblará el pulso para aplicar la ley, etcétera, etcétera, no me temblará el pulso esto, pues aquello ya te ponía los pelos de punta, ¿no? No, el cambio de Suárez es completamente distinto. Suárez habla con un lenguaje radicalmente distinto, tiene un aspecto físico. Yo comprendo que esto es difícil de captar hoy para vosotros, ¿no? Pero frente a los políticos del franquismo, ¿no? Que se parecían todos desde un cierto punto de vista, Suárez parecía, aparte de que era un hombre muy atractivo físicamente, ¿no? Pero parecía un político europeo, es decir, se parecía a los políticos europeos, ¿no? Habla con un lenguaje radicalmente distinto, ¿no? Con un lenguaje llano, con un lenguaje que todo el mundo entiende, con un lenguaje... hay que tener en cuenta el papel del rey, que el rey ya había sido coronado en el 75, el rey había hecho una apuesta, Suárez es una apuesta directa del rey, ¿no? Y a lo largo del 77 las cosas se van normalizando después de las elecciones del 77. Bueno, el hecho de que hay poco miedo se pone de relieve en el hecho de que el Partido Comunista de España saca 20 diputados y en las del 79, inmediatamente después de las elecciones, saca 23 diputados. Bueno, si había tanto miedo, no se explica cómo los partidos de la extrema izquierda que se presentan en el Frente Democrático de Izquierdas no obtienen representación parlamentaria, pero no porque no se puedan presentar y no puedan hacer campaña electoral. Yo recuerdo que hice la campaña electoral del año 77 con el Partido Comunista, que es el único partido al que estuve afiliado hace muchos años, al que estuve afiliado entonces, y yo no recuerdo
que ni nosotros siquiera, yo era muy joven entonces, como os podéis imaginar, tuviéramos ningún tipo de temor. Y ya en el año 78 las cosas se fueron normalizando de una manera mucho mayor, ¿no? De tal manera que en el momento de la Constitución el grado de libertad con el que votó la gente fue inmenso. O sea, la Constitución se aprobó por una inmensa mayoría porque los españoles querían la Constitución, porque todos los partidos relevantes, UCD, el Partido Socialista, el Partido Comunista de España, el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, que se integraría en el Partido Socialista, Alianza Popular, los diputados relevantes de Alianza Popular, que era Manuel Fraga, sobre todo, que era el gran líder, pidieron el voto favorable a la Constitución e hicieron campaña en favor de la Constitución. Los nacionalistas catalanes hicieron campaña en favor de la Constitución. El PNV fue el único partido importante que estuvo presente en la Constituyente que pidió la abstención a la Constitución. Bueno, ellos tenían su manera peculiar de verlo, la han tenido siempre, ¿no? Han estado siempre ahí en el tira y afloja de dame más, ¿no? Y pidieron la abstención, pero bueno, ellos se incorporan luego a la Constitución a través del hecho estatutario, ¿no? Pero decir que en el 78 la gente fue a votar presionada es una falsedad, inadmisible, porque es mentira, porque no es verdad, no responde para nada a la verdad. Has hecho referencia antes a Tierno Galván, fue el encargado en redactar el preámbulo de la Constitución, y también hay un dato curioso, que es que, bueno, efectivamente, tras la Ley de Fundamental para la Reforma Política y las elecciones de junio del 77 que hacía referencia a Roberto, el rey nombró como independiente al premio Nobel Camilo José Cela, el escritor de la posguerra, no? Claro. Que en el proceso de enmiendas realizado hasta un total de 40 enmiendas, pero para corregir errores gramaticales pues que se fueron encontrando en la Constitución, en la elaboración de la Constitución. De hecho, y adjuntaremos por aquí cerquita un vídeo de que se hizo hace un par de años para conmemorar el aniversario. Claro, existen fragmentos en los que Camilo José Cela pues se puso, en fin, a redactar enmiendas y a exponer por qué gramaticalmente eso no está correcto, ¿no? Y tenía que corregirlo. Que vaya que es importante, que hoy en día en más de una ley, y vamos, que de uso diario, hay muchas cosas que uno lee y quedan al aire, y que quedan al aire precisamente por una pobre técnica legislativa o de redacción, como se dice. Gran ejemplo de ello, y en muchos temas de hoy en día, es el Código Penal y todas las reformas que le van haciendo, y que a veces las meten como a golpe de titular más que de una manera razonada, con una óptica, una buena o adecuada técnica legislativa. Claro, si ¿no? ya la Constitución da tanto para interpretar, no me quiero imaginar cómo hubiera sido si no se hubieran hecho dichas correcciones. De todas maneras, fijaros que hay un dato, es verdad, el rey, esto para los jóvenes, supongo que vuestro público es básicamente público joven, ¿no? Como corresponde, y hay que explicarlo. El rey tenía entonces el privilegio de nombrar a 50 senadores. Es un privilegio al que el rey renuncia, hubiera sido inadmisible en democracia, no tenía lógica que en democracia el rey hubiera tenido ese privilegio, y entonces él renuncia, pero entre esos 50 senadores el rey nombra a personas de una solvencia indiscutible. Primero, son muy plurales, hay gente de todos los pelajes ideológicos, para entendernos, y luego gente toda ella que tiene una característica común, y es que es gente de un gran nivel intelectual, ¿no? Cela no era todavía premio Nobel, pero lo sería después, pero era ya un gran escritor, ya había escrito La Colmena, ya había escrito a la familia de Pascual Duarte, es decir, que ya había escrito algunas de sus novelas, incluso creo que La Mazurca para dos muertos, algunas de sus novelas más importantes, ¿no? Pero desde luego La Colmena es una revolución en la literatura española, ¿no? El presidente del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Pedrol, don Carlos Ollero, don Luis Sánchez Agesta, catedráticos de Derecho Constitucional, en fin, había mucha gente procedente del mundo intelectual que estuvo allí presente, ¿no? De Cela se cuenta una anécdota. Bueno, no es una anécdota, están los diarios de las Cortes, ¿no? Que como esto se va a editar después, si veis que es inoportuno, pues lo quitáis, ¿no? Hubo un momento determinado, no, es que es un poco ordinario, pero en fin, hubo un momento determinado en que le dijeron, su señoría está durmiendo, y Cela respondió, no estoy durmiendo, estoy dormido. Y la diferencia entre estar durmiendo y estar dormido es la misma diferencia que hay entre estar jodiendo y estar jodido. Un rey. Bastante diferencia. Y efectivamente se mejoró el texto, pero fijaros que en la propia Comisión Constitucional, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, sin duda alguna el papel del Senado, de estos senadores de alta capacidad intelectual, pero es que los miembros de la Comisión Constitucional, entre los miembros de la Comisión Constitucional estaban Gregorio Peces Barba, catedrático de Filosofía del Derecho, que luego sería rector
de la universidad y creador, inspirador, impulsor de la Universidad Carlos III de Madrid, en la que yo he colaborado mucho, tenía una gran amistad personal con Gregorio, aunque era mucho mayor que yo, pero hemos tenido, en fin, hemos hecho muchas cosas juntos y yo le tenía un gran aprecio. Pero en esa comisión estaba Jordi Soletura, catedrático de Derecho Constitucional, al que también le he tenido mucho aprecio, presidió mi tribunal de tesis doctoral. En esa comisión estaba Alfonso Guerra, que era una persona de una... bueno, no, yo creo que Alfonso Guerra finalmente no estuvo porque renunció, el Partido Socialista renunció a uno de sus puestos, pero Alfonso Guerra negoció la Constitución desde fuera. En esa comisión estaba Fraga, que era letrado de las Cortes y catedrático de Derecho Político. En fin, en esa comisión había gente, Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón, gente de letrado del Consejo de Estado, gente de una altísima, Miquel Roca, un abogado muy prestigioso, gente de una altísima capacidad intelectual. Cuando uno compara en términos generales, dicho con todo el respeto hacia los actuales diputados, ¿no? Con todo el respeto y hacia los actuales diputados y hacia los actuales senadores. Cuando digo diputados y senadores, quiero decir diputados y diputadas, para no estar con esta cosa molesta del género constantemente, ¿no? La diferencia entre el nivel medio de la Cámara entonces y hoy es muy grande, ¿no? O sea, allí estaba gente de una valía intelectual extraordinaria, ¿no? De una valía intelectual que yo creo que en términos generales, diríamos que el perfil, por decirlo de una manera, el perfil no era un low profile, era un high profile, un perfil alto, muy, muy alto de los diputados y de los senadores, ¿no? Lo cual explica que la Constitución sea una muy buena Constitución, muy, muy bien redactada, con un único título que es una cosa, en fin, porque hubo que llegar a acuerdos y aquello exigió que ese título octavo, que es un título, en fin, de técnica legislativa más que dudosa, pero el resto del texto es muy bueno, ¿no? Y la prueba de que es muy bueno es que ha permitido gobernar a mucha gente distinta con él, ¿no? Y que ha durado y que ha aguantado, o sea, parece una tontería y uno a veces cuando vive en democracia y cuando uno vive en un Estado de Derecho, este tipo de cosas se olvidan. Y de hecho yo creo que eso es lo más importante y por eso un capítulo como hoy es tan importante, ¿no? Y bueno, y celebrar una fecha como precisamente celebrar la Constitución es tan importante, porque no podemos olvidarnos de que no es fácil llegar a un consenso, de hecho lo vemos hoy en día, un consenso donde la gente quiere imponer su forma de ver el mundo y está poco dispuesta a rebajar sus pretensiones. Imaginemos cómo fue de complicado, ¿no? Hacer esto en su momento. Pero no solo eso, hacer algo que perdurara en el tiempo, porque eso también es algo muy importante que una constitución sin duda tiene que tener, porque tiene que dar cierta continuidad a una idea de país conjunta. Porque si estuviéramos cambiando, dando giros de timón cada 8, 10 años, como pasa en más de un estado. ¿Qué pasó en el siglo XIX Efectivamente, muchas veces? pues al final la estabilidad que se genera es casi inexistente y no permite terminar de llegar precisamente a lo que es, bueno, un estado social y democrático de derecho como tenemos hoy en día. Entonces, bueno, son muestras de que se hizo muy bien el trabajo en aquel entonces y comparto un poco esa crítica o ese comentario de que, sin duda, hoy en día parece que el legislador, más pendiente que de hacer leyes de verdad de calidad o con una comprensión real de la sociedad, deja abierto siempre algunas cláusulas o mecanismos de escape con tal de que haya debate público y sigan obteniendo votos y todo este tipo de cosas. Sí. Es decir, parece que se le da más la importancia a esa vertiente más política, más que de, oye, vamos a hacer bien este trabajo. Sí, solamente hay que ver cómo en el Parlamento se debaten cosas que realmente serían, o se discuten, o se pelean, porque en realidad ni siquiera llega a ser una discusión, cosas que sabemos que son inconstitucionales. Totalmente. Que no voy a nombrar ahora ninguna, pero solamente hace falta ver un debate parlamentario actual para ver que hay veces discusiones o se echan culpas o se teorizan cosas que sabemos que son inconstitucionales y que para poder aplicarlas tendría que haber una reforma a la Constitución, que no se pueden aplicar directamente. Y también son habituales, sobre todo últimamente, debates en los que se están debatiendo pues una materia en concreto, pero para defender que no estás de acuerdo con esa materia emplean otros argumentos de otra materia totalmente distinta. Sí. Es decir, no puede ser que en 2021 para el debate de unos presupuestos, en mi humilde opinión, se esté hablando de ETA, por ejemplo. No, es algo que a mí personalmente no me cuadra y que se está convirtiendo un poco en la retórica de los debates políticos últimamente. Entonces, populismo. Sí, populismo. Sí, fijaros, efectivamente lo que apuntaba hace un momentito Jesús, ¿no? En relación con la historia constitucional, que lo remachaba Juan, ¿no?
Efectivamente, nuestra historia constitucional, que no es la nuestra sola, es la nuestra, pero es la francesa. En realidad, el paradigma frente al que se comparan es el Reino Unido y es el único caso. En realidad, la historia constitucional francesa, española, italiana, la de los países del sur, pero también algunos del norte, como Alemania, etcétera, ¿no? Pues es una historia constitucional muy compleja y muy, muy difícil, ¿no? No la de los países nórdicos, pero sí la de Francia, la de España, la de Portugal. Francia tiene más constituciones entre 1791 y 1814 que nosotros en todo el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? La del 91, la del 95, la del 93, la del 95, 99, esto, los Senado consultos de Napoleón, la del 14, la del 30, la del 48, en fin, una cosa realmente portentosa, ¿no? Por tanto, se quería romper con esa dinámica histórica, ¿no? Yo creo que este era un elemento esencial, ¿no? El romper con esa dinámica histórica y asentar una dinámica histórica nueva, ¿no? Pero hay algo que es muy importante cuando hacíais referencia, y la habéis hecho en algunas ocasiones los tres, ¿no? Y dada la fecha además en que esto se va a emitir, ¿no? Yo quisiera insistir en ello, que es el tema este de por qué celebrar el 6 de diciembre, ¿no? Yo nunca digo que no a los de hecho, cuando os dije que me llamarais, no sabía que erais alumnos de Madrid. Creí que erais alumnos de Santiago. Siempre digo que sois alumnos de Santiago. Bueno, es que tuvimos suerte. Hasta que escuchaste nuestra voz y dijiste que era de Venezuela, Colombia y luego un madrileño por aquí. No sabía que erais alumnos de esa universidad, pero en fin, lo acepto encantado porque creo que la fecha del 6 de diciembre hay que celebrarla. En realidad, nuestro 6 de diciembre es el 14 de julio de los franceses y el 4 de julio de los americanos, si me explico, ¿no? Los americanos celebran el 4 de julio, que es el Día de la Independencia. Los franceses celebran el 14 de julio, que es el Día de la Revolución, es decir, que el día, diríamos, que se toma como día de referencia, ¿no? Del nacimiento de la Francia Nueva. A nosotros nos costaría trabajo encontrar, es perfectamente obvio que es el 4 de julio en Estados Unidos, perfectamente obvio que es el 14 de julio en Francia, ¿no? A nosotros nos costaría trabajo encontrar una fecha similar, ¿no? Hombre, podríamos poner el día de San José, ¿no? El día que se aprobó la Constitución de Cádiz, la PEPA, que por eso se llama así, la PEPA porque se aprueba el día de San José. Pero diríamos que esto nos llevaría a tener que explicarlo. En Francia no hay que explicarlo y en Estados Unidos tampoco. Yo creo que nosotros lo que hemos hecho, y yo creo que es un acierto, ¿no? Es convertir al 6 de diciembre en el gran momento de nacimiento de la España constitucional moderna, ¿no? No de la España constitucional, porque la España constitucional nace en el año 1812 con la Constitución de Cádiz, se asienta en el año 1837 con la Constitución del 37, ¿no? Después de dos vaivenes del sexenio absolutista y la década ominosa, ¿no? Pero nuestro momento fundacional es el de la España que hoy vivimos. Y yo creo que ahí hay muchísima gente que se identifica con esta fecha. El 6 de diciembre es una fecha con la que nos identificamos muchos. No hubiera sido, se podían haber buscado fechas anteriores, ¿no? Bueno, hasta no es casual que quien, diríamos, impugna el régimen del 78 por decir que es poco democrático, esto es una de las cosas, claro, que demuestran la ignorancia, ¿no? O la mala fe. Sin embargo, cree que la fecha que hay que celebrar es el 14 de abril, que es cuando se produce la proclamación de la Segunda República en España. La Constitución del 78 es mejor en todos los aspectos que la del 31, siendo la del 31 una gran Constitución, cuidado, una Constitución hecha por personas de un valor intelectual extraordinario, entre otros don Luis Jiménez de Asúa, el catedrático de Derecho Penal, ¿no? Ahora publicará, yo creo que debe estar ya en la calle, y desde luego el 6 de diciembre estará en la calle, el Centro de Estudios Constitucionales, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que dirige la profesora Yolanda Gómez, un texto que ha sido dirigido por dos colegas y dos buenos amigos, que celebra el 40 aniversario, perdón, el 145 aniversario. Debe ser el 140, no, el 140 y el 36 al 146 aniversario. No, el 150, claro, es muy rápido. El 31 ahora, o sea, el 100, 1931, echemos las cuentas, venga. Como me pongas a mí a sumar o a restar ahora. De 31 al 21. De 90 90 aniversario. Sí, 90 aniversario. Estamos mal de matemáticas, todos. No, y sobre todo que estoy yo diciendo cosas absurdas. No, El no, 90 no, por favor. No, porque estaba echando las cuentas a lo loco. El 90 aniversario de la Constitución del 31. Y bueno, es decir, yo
creo que el texto es un gran texto, pero el texto tenía un problema de base que no tiene el nuestro, y es que era un texto que partía España en dos, ¿no? De hecho, la prueba evidente es que el mismo día que se aprueba la Constitución, el presidente de la República, el presidente provisional de la República, don Niceto Alcalá Zamora, dice: en el momento mismo en que tengamos mayoría, abriremos un nuevo periodo constituyente. Bueno, esto es una locura, ¿no? Aprobar una Constitución respecto a la cual nada más ni nada menos que el presidente de la República, que representaba una parte muy importante del país, a los partidos de centro-derecha, etcétera, te dice: abriremos un nuevo periodo constituyente. Bueno, esto no hay manera. O sea, por eso digo que frente al 14 de abril, que fue una fiesta para una parte del país, pero no para otra parte del país, el 6 de diciembre yo creo que es la fecha que tiene una capacidad de unir a los... que por lo menos la tuvo. Claro, ahora, después de la cantidad de tonterías y de algunas cosas que son radicalmente falsas, ¿no? Otras que son medias verdades, que es la mejor manera de mentir, decir medias verdades, resulta que hay una parte de la población española que no se identifica con esa fecha. Es perfectamente legítimo, como es obvio no estar de acuerdo con la Constitución, esto es indiscutible, pero lo que no se puede hacer es negar a la Constitución el valor extraordinario que tuvo, y es que cambia el país y convierte al país en una de las mejores democracias de Occidente, y esto no hay más, esto no es... Es un hecho, es un hecho. Esto te mide, esto lo miden, o sea, esto lo mide el Times, esto lo miden organizaciones internacionales que, utilizando criterios objetivos, miden el nivel de calidad democrática, y España está en el grupo de los países nórdicos, pero con una calidad democrática que está por encima de la francesa, con una calidad democrática que está por encima de la italiana, de la portuguesa. Bueno, pues es decir, que no hay nada de lo que estar avergonzado, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Claro. Totalmente. Claro, claro. Yo quería cerrar haciéndote más que dos preguntas concretamente, sí son de la transición, pero van un poco más por cómo se dio esa transición y lo que algunas voces no discordantes, pero quieren dar como otra explicación a la transición que no es tan, ¿cómo decirlo?, tan estrictamente histórica. Uno es una curiosidad que quiero que tú más o menos nos expliques de cómo es posible que el secretario general en ese momento del Movimiento Nacional y de las JONS, que era Adolfo Suárez, decide que hay que legalizar los políticos, todos los partidos políticos, disculpa, el Partido Comunista, etcétera, que en ese momento eran, por decirlo de alguna manera, el enemigo público, y también si esta Constitución española vio su éxito en la ratificación internacional, ¿no? Porque el rey viajó a Estados Unidos, después por ahí algunas personas dicen que multinacionales también presionaron un poco en el sentido de España debe ser una democracia, debe integrarse con el resto de Europa, tiene que llegar a ese avance. Sí, vamos a ver, sin duda alguna. En las dos preguntas la respuesta es positiva. Vamos a ver, Adolfo Suárez era, en estos momentos probablemente en mi generación, y en las generaciones, hasta las personas que tienen hasta 40 años, yo creo, ¿no? El político más valorado de España es de los políticos, ya no digo de los políticos actuales, digo de los políticos que ha habido, de la España democrática, es Adolfo Suárez, ¿no? Si tú quieres inmortalizar a un político, no le pongas una calle, ni le pongas una plaza, ni le ponle el nombre de un aeropuerto, ¿no? Ahí está el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, ahí está el aeropuerto Charles de Gaulle. Si tú quieres inmortalizar a un político, ponle el nombre de un aeropuerto. Ahí está el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas. La idea de ponerle, yo me alegré mucho el día que me enteré, porque sin haber votado nunca a Suárez, le tengo a su figura una gran admiración. Cuanto más he leído sobre Suárez, cuanto más he sabido sobre él, aparte de que su historia es una historia un poco shakespeariana, es una historia un poco trágica, ¿no? Su mujer que se muere, una hija que se muere de un tumor, en fin, es una historia, otra hija que está enferma, es una historia que tiene un punto shakespeariano en ese sentido, ¿no? Suárez es un hombre excepcional, ¿no? Suárez es un político excepcional con una capacidad extraordinaria de llegar a la gente con una empatía fantástica, ¿no? Y que además tiene algo que lo define por encima de cualquier otra cosa, que es un coraje extraordinario, ¿no? El coraje en el doble sentido de la valentía que hay que tener para ponerse delante del toro, esa valentía pero la valentía del coraje de adoptar decisiones difíciles sabiendo que te puedes jugar el puesto, que esa es una valentía muy grande, ¿no? Y esas dos valentías las pone de relieve Suárez en dos momentos distintos. La valentía del que está dispuesto a jugárselo todo por hacer aquello en lo que cree, la demuestra el día que legaliza el Partido Comunista de España. Él es consciente de que no se puede, avanzar en el proceso democrático, que la democracia española no hubiera obtenido
esto a lo que me refería ahora, que me comentas con toda razón, Juan, no hubiera obtenido el refrendo internacional que necesitaba de no haberse producido la elección del Partido Comunista de España, que era un pequeño partido, pero entonces no se sabía. Entonces se pensaba que el modelo político español iba a ser más similar al italiano, con un gran partido comunista y un pequeño partido socialista, que al francés, con un gran partido socialista y un pequeño partido comunista, ¿no? Se pensaba esto, luego resultó que no fue así. Entonces, en ese momento, Suárez demuestra ese coraje y luego hay un momento en el que demuestra el coraje, bueno, pues como digo, del torero que se pone delante del toro, o del bombero que se pone a apagar el incendio y se juega la vida, o del policía que entra en un sitio a detener al delincuente y se juega la vida, ¿no? Que es el momento del 23F, ¿no? O sea, todos los políticos por el suelo, salvo Santiago Carrillo, no es casual tampoco que Carrillo fuera uno de los políticos que se queda sentado, uno de los dos, y bueno, de los tres, en realidad, Carrillo y el teniente general Gutiérrez Mellado. Yo he escrito en La Voz el número, le doy a los artículos de La Voz una extensión, voz y un número, ¿no? Y el de esta semana, el de hoy, vamos, porque publico 3 a la semana en La Voz de Galicia, 3 artículos a la semana, el de hoy tiene el número 3.895, me parece, o 985. O sea, llevo casi 4.000 artículos publicados en La Voz, ¿no? Caramba. Bueno, pues el único de todos ellos que está dedicado a alguien es el que le dediqué al teniente general Gutiérrez Mellado cuando falleció. Le dediqué un artículo. Yo creo que Gutiérrez Mellado tuvo un papel absolutamente esencial, ¿no? Bueno, pues Gutiérrez Mellado se queda de pie y Suárez se queda de pie. Y eso es un hecho absolutamente decisivo en la historia de España. El hecho de que Suárez no se tire al suelo, de que el presidente del gobierno no se tire al suelo, se quede allí de pie, se siente en su banco. Bueno, el teniente general Gutiérrez Mellado estaba acostumbrado a oír tiros, pero el presidente Suárez no. Esto, y me imagino que los tiros, yo he oído tiros pocas veces, pero en fin, en una ocasión que estuve viviendo en Washington, oí en la calle, en plena calle, un tiroteo y aquello, en fin, esto en fin, da un poco de miedo, ¿no? Da un poco de miedo, como os podéis imaginar. Bueno, pues Suárez fue un político excepcional, fue un político providencial, ¿no? Posiblemente nadie hubiera sido capaz de hacer lo que hizo Suárez. Era un político que era capaz de, que entroncaba con el régimen de la mano del rey, o sea, el tándem Suárez-Rey, ¿no? El tándem Suárez-Juan Carlos I, ¿no? A Jordi Soletura, lo contaba siempre Jordi Solé, le preguntaron en Chile, cuando estaba el proceso democrático iniciándose, ¿no? Que qué consejo les daba y le dijo, búsquense ustedes un rey, ¿no? Lo dijo obviamente de broma. Al papel importante del rey. Ese papel importante del rey, y esto conecta con la segunda pregunta que me hacías, Juan, es fundamental para diríamos, el papel internacional de España, ¿no? El rey no es casual que tenga el premio Carlomagno, el rey es respetado y querido, por lo menos lo fue, ¿no? El rey ha quemado en gran medida su patrimonio, y yo lo siento profundamente, ¿no? Su patrimonio personal, su patrimonio de prestigio, ¿no? Porque lo tuvo y mucho además, ¿no? O sea, el hecho de que el rey pudiera decirle en bocazas del presidente de Venezuela, ¿por qué no te callas? Y nadie dijese nada, incluido el propio presidente de Venezuela, da imagen del prestigio del rey, ¿no? Del prestigio que tenía el rey. Cuando el otro se pone allí a barbarizar y dice, ¿por qué no te callas? Y se produce un silencio inmenso y nadie dice ni una palabra, ¿no? Y el otro se queda callado como un niño, ¿no? Acostumbraba que no lo calle nadie, ¿no? Y lo calla el rey. El rey consiguió el rey viaja primero a Marruecos, eso era una tradición que rompe Sánchez. Hasta ese momento el primer viaje que hacen todos los presidentes de gobierno que hizo el rey, que hicieron todos los presidentes de gobierno, fue a Marruecos, porque es un país con el que tenemos una relación especial por muchas razones históricas, etcétera, ¿no? Al fin y al cabo fue parte de España hasta hace relativamente poco tiempo. Y el rey consigue concitar el apoyo de todos los grandes presidentes, de todos los grandes políticos europeos y no solo europeos. O sea, España tiene un prestigio inmenso, lo sabéis mucho mejor vosotros, Jesús y Juan, en Latinoamérica, un prestigio extraordinario en toda Latinoamérica. Ahora las cosas serían distintas con este renacer del populismo, ¿no? Y con este renacer del populismo. Sí. Porque hoy en día es más fácil hablar mal y se le da más eco a decir algo mal. Vamos a poner la misma personalidad del rey. El aporte del rey histórico a España y a la democracia que hoy en día podemos tener y respirar es inmenso. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por lo menos nuestra generación, en los últimos 4 o 5 años, que nos cuenten la historia o nos recuerden las cosas buenas que hizo el rey? Solo sirve para salir en portadas de revistas o de periódicos sobre escándalos, bueno, los últimos que ha tenido, que en verdad también lo lamento, porque entiendo que toda persona puede tener una faceta buena y una mala.
pero es que a veces y últimamente parece que, bueno, vamos a quejarnos y vamos a dolernos absolutamente, ¿no? Tanto del rey como de lo que es España, como de nuestro prestigio como nación. Pero oye, también hay que poner las cosas en una balanza. Y al final poder estar aquí, poder hablar y poder Sí, hay que expresarnos saber. como lo hacemos es precisamente un resultado Hay de que toda saber esa la lucha historia. que hubo. Hay que saber la historia. No nos podemos quedar con lo más La historia es reciente muy y ni con lo importante. peor o con Totalmente. lo mejor. Simplemente hay que hacer un tándem de todas las cuestiones. Sin duda alguna, o sea que siendo justos hay que... Y yo creo que con el tiempo se reconocerá además esa doble faz, ¿no? Y se reconocerá además que la primera es mucho más importante que la segunda, ¿no? Es decir, que los aciertos, para decirlo claro, son mucho más importantes que los errores y pesan mucho más en lo que es más importante en la historia colectiva de España y de América, ¿no? Porque, y esto es con lo que quería, no sé si acabamos aquí, no sé si estamos ya a punto de terminar, con lo que quería terminar, ¿no? Que la democracia española ha restablecido, ha colocado de nuevo a España en su espacio natural, que es el espacio europeo y el espacio latinoamericano. Sí. Y esto es muy importante, ¿no? Muy importante. España se había separado en gran medida de su espacio natural y ha recuperado su espacio natural. Para los españoles de hoy, para los jóvenes de vuestra edad, para los profesores universitarios de la mía, ir a Europa, para mí ir a hablar a Italia o ir a hablar a Francia o ir a los países en los que me manejo bien con la lengua, no es ningún problema, ¿no? Es algo que hago cotidianamente, constantemente, ¿no? Se traduce en nuestros libros, tenemos docenas de colegas en el extranjero y lo mismo digo de América. Yo he cruzado el Atlántico un montón de veces para ir a hablar y para ir a dar conferencias a Brasil, para ir a Chile, para ir a Colombia, para ir a Costa Rica, para ir a Ecuador, en fin, a Santiago de Chile, vamos a Chile, a una gran parte de los países de América, ¿no? A Guatemala. Quiero decir con eso que España recupera sus dos grandes vocaciones, que son la vocación europea y la vocación latinoamericana, ¿no? O hispanoamericana, ¿no? Y eso es algo que está directamente vinculado a la democracia, ¿no? Y que no es un pequeño valor, es un valor importantísimo y de una extraordinaria relevancia, ¿no? Bueno, Totalmente. Con este capítulo lo que pretendemos básicamente es esto, establecer un poco un marco histórico de lo que fue la transición, de lo que fue la votación del 6 de diciembre y bueno, que a partir de ahora los puentes se vivan de distinta forma, ¿no? Porque Claro. nosotros que llevamos 5 años aproximadamente estudiando Derecho, ese puente lo utilizamos para empollar como condenados. Así que, bueno, y entendemos que no podíamos haberlo hecho de otra forma, de otra mejor forma que no estar acompañado contigo, Roberto. Así que, bueno, básicamente queríamos agradecerte en nombre de los tres y en nombre de todas las personas que nos vayan a escuchar tu presencia y el aporte de conocimientos que has hecho durante estos 50 minutos aproximadamente Lo apreciamos de muchísimo. entrevista. Soy yo quien os lo agradece, a Antonio, a Jesús, a Juan, a todos los estos jóvenes y menos jóvenes o más jóvenes que nos vean en su momento. Los animo, animo sinceramente a defender las instituciones democráticas, a votar, a discrepar, porque la discrepancia también es parte de la democracia, y a sostener el régimen, que nos ha dado la libertad, que nos ha dado la justicia y la igualdad y el pluralismo político, como dice la Constitución en su artículo primero. Muchas gracias a todos, enhorabuena y felicidades. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero gusto. Por el Bueno, resto, tenemos nuestras redes sociales, como no, para recordarlas, en todo caso en Spotify y en YouTube, todo caso podcast en Twitter y en todo caso podcast así en Facebook como en Instagram. Así que estamos abiertos a follows. Esperemos que hayan disfrutado del capítulo y nos vemos en el próximo. un gusto. Bye. Adiós. Adiós, adiós.